aportando soluciones desde la sociedad civil. Hemos visto a lo largo del seminario y en la mesa anterior cómo la sociedad civil es imprescindible, pero no es solamente la única que puede aportar o que puede resolver ciertas cuestiones en el problema de las drogas o en cualquier otro problema. La sociedad civil, que somos todos, va a hacer visibles realidades y va a intentar hacer incidencia política, pero necesita también esa política que pueda permitir a la sociedad civil seguir funcionando. Y no estoy hablando solamente de cómo la subvenciona a las distintas ONGs, sino que necesita ese apoyo para poder funcionar. Por tanto, yo creo que ahora mismo esta mesa es complementaria. Estaba haciendo la broma diciendo que voy a presentar al enemigo. Yo creo que lo que voy a presentar es al amigo necesario para poder seguir funcionando. Y para ello contamos con Roberto Caney, que es su secretario de Prevención y Tratamientos de Sedronar, es psicólogo y argentino, y yo creo que es un gran experto y conocido por todos en el tema que nos ocupa. Y por otra parte va a estar Beatriz con nosotros, Beatriz Mesías Pérez, que es la subsecretaria general de Adicciones, subdirectora general, perdón, de Adicciones de Madrid Salud España. Yo creo que ambos tienen mucha experiencia en lo que nos van a contar en los planes estratégicos de funcionamiento, y además tienen también el haber de que no son personas que están en la estratosfera política, sino que conocen muy bien la realidad que estamos hablando. Y sin más, empezamos ya. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, un placer estar acá en estos 20 años y reencontrarme con muchas caras conocidas, muchos amigos. Y bueno, y con la oportunidad también como para algo que creo que sucede siempre en los seminarios de Riod, que es tener un espacio de reflexión. Ayer escuchaba las presentaciones y se habló en un momento, creo que fue Javier también, dijo como que la reflexión nos permite también transformarnos. Y me hacía acordar, digo, Aristóteles dice, la experiencia, esa experiencia como podemos reflexionar sobre ella y cuando podemos cambiar sobre ella. Y creo que esto es una buena oportunidad siempre que aprovechemos para eso. Y hablando de lo que tiene que ver con la relación entre el Estado y las organizaciones, creo que es muy importante tener en cuenta esto a la hora de repensarnos constantemente y de cuidar sobre todo los canales de comunicación. Digo, una red siempre, cuando hablamos de red estamos hablando de vínculos. Y cuando hablamos de vínculos hablamos de un ida y vuelta, pero sobre todo de cuidar los espacios. Lo que no significa, digo, siempre en las redes y en los vínculos va a haber acuerdos, va a haber conflictos, vamos a tener que resolver un montón de situaciones complejas, pero lo que tenemos la responsabilidad ambos de cuidar es el vínculo, porque es lo que nos va a permitir abordar y encarar todas esas situaciones. Para hacer referencia específicamente al tema de la relación o el vínculo con las organizaciones, voy a tomar dos ejes con los que hemos venido trabajando en estos últimos años con organizaciones de la sociedad civil. Los dos tienen que ver y se desprenden del plan estratégico, del plan nacional. El plan nacional que elaboramos en el año 2015, nos toca justo hacerlo, fue fin del 2015, principios de 2016, en plena elaboración de UNGAS. Con lo cual me parece importante destacar esto, el marco del Plan Nacional está dentro del marco de UNGAS. Y UNGAS, de esto se habló también bastante en la primera jornada y en la segunda, creo que para los estados tiene que ser un punto de inflexión, pero sobre todo de compromiso. Porque los estados firman UNGAS y participan del texto de UNGAS. El texto de UNGAS sale por consenso. Y eso es un gran trabajo que salga por consenso, es mucha discusión, es ponerse de acuerdo más cientos de países, diferentes lenguas, culturas, y
pero se llega a un consenso. Y una vez que se llega a un consenso, digo, todos adscribimos a ese consenso. Creo que también vale la pena destacar que de UNGAS participa también la sociedad civil. Entonces, una vez que nosotros que firmamos el texto y que adscribimos al texto, tenemos un compromiso como Estado, y ahí el compromiso tiene que ver con la acción, para corrernos un poco de esa caricatura de Tony Jerry que decía Juan ayer, en donde obviamente uno ahí se encuentra con un montón de dificultades que no tienen que ver con saber para dónde medianamente ir, sino con cómo hacer eso, y ahí empieza a encontrar un montón de dificultades y cuestiones que tienen que ver con temas específicos políticos y de la gestión, pero que tenemos que ir transitando juntos. Cuando elaboramos el plan, decía, entonces lo elaboramos dentro del marco de UNGAS. Y ahí fue una primera instancia de participación fuerte de la sociedad civil y participación también de organismos de gobierno que no son, que a priori no tienen que ver específicamente con la temática. Digo, cuando nosotros convocamos a trabajar en la elaboración del plan organismos de gobierno, trabajamos sobre todo con nuestros grandes socios que son los gobiernos de los estados provinciales. Pero también trabajamos con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Esto va en sintonía de lo que se planteó ayer también. Estamos hablando de un problema, el problema de las drogas no es un problema de drogas. Entonces tenemos que trabajar juntos con otras áreas que no son específicas del área de drogas. A partir de este plan, yo voy a destacar dos ejes, que son los dos primeros que están aquí: garantizar la accesibilidad y mejorar la calidad, y en base a dos líneas de trabajo que fuimos elaborando sobre estos dos ejes que se desprenden del plan, voy a comentar cómo fuimos articulando con la sociedad civil. Voy a empezar por el tema de calidad, y de esto hizo referencia Fabián Chioso y también Fabián Tonda. Nosotros nos planteamos trabajar con el tema de calidad, y para eso empezamos a rediseñar instrumentos para trabajar en conjunto con las organizaciones y poder mejorar la calidad entre todos. Ahí nosotros empezamos un proceso de participación con la sociedad civil desde el origen, desde el diseño de los instrumentos. Entonces, yo creo que acá es importante, como decía, en los diálogos es importante todos los mecanismos que hay de relación y los mecanismos para generar consensos y diálogo. Creo que casi es un tema central que a veces y que creo que es fundamental para que el tema del consenso y de la relación Estado-sociedad civil deje de ser discurso y se formalice también. Entonces, cuidar el espacio o el mecanismo de diálogo es tan importante como casi o más que lo que se consiga después. Nosotros, Cedronar cuenta con una red de centros de tratamiento y tiene un área de auditoría que hace el seguimiento de estas instituciones acompañando el proceso. Nosotros comenzamos junto con el Observatorio Argentino de Drogas y con las instituciones a elaborar entonces estos instrumentos para trabajar el tema de calidad. Elaboramos primero una prueba piloto con un grupo de instituciones, que eran cerca de 20 instituciones, en donde se probaron los instrumentos, se estandarizaron, se validaron y hubo una segunda revisión después de esta prueba piloto con las mismas instituciones. Luego se construye el instrumento definitivo, el cual, digo, más allá, el instrumento toma cuestiones de estándares, pero voy a hacer referencia a de dónde tomamos esto, básicamente, de 4 documentos, que son los siguientes: el informe del órgano acreditador de instituciones de salud de Estados Unidos, el Instrumentos de Calidad y Derechos de la Organización Mundial de la Salud, el Manual para la Acreditación de Establecimientos de Salud Mental, pero sobre todo nos centramos en el Manual de Calidad y Evidencia de Copolad. Porque también en la elaboración de este manual participamos gran parte de los que estábamos en ese momento en la discusión. Participaron organismos de gobiernos y muchas organizaciones de la sociedad civil. Con ese marco de referencia fue que construimos los instrumentos y definimos los indicadores según diferentes criterios. Criterios estructurales, en donde tomamos en cuenta aspectos normativos, derechos de los pacientes,
accesibilidad a los servicios y programas de tratamiento, recursos humanos, infraestructura e instalaciones, mecanismos de colaboración y coordinación. Luego, funcionales de proceso, en donde tomamos en cuenta organizaciones de los servicios, cartera de servicios, procesos asistenciales clave. Y finalmente, evaluación de resultados, donde tomamos en cuenta la efectividad de los programas de tratamiento, los resultados del proceso asistencial y el sistema de evaluación de la actividad asistencial en base a indicadores objetivos. Con esto, nosotros empezamos un proceso en conjunto en donde, al día de hoy, definimos 4 instrumentos que se cruzan y se validan entre sí. Estos 4 instrumentos toman información de diferentes fuentes. Los 4 instrumentos son estos: el relevamiento de infraestructura y aspectos edilicios. Hay un segundo instrumento que es una entrevista a autoridades y al equipo técnico de los centros de tratamiento. Un relevamiento de muestra de historia clínica y del programa terapéutico. Y luego una entrevista de satisfacción de pacientes. Todos estos instrumentos tienen una serie de puntaje estandarizado y se cruzan y se validan entre sí. Muchas veces, digo, y esto generalmente es así, cuando uno va a un centro de tratamiento y habla con un directivo del centro de tratamiento, le va a describir una institución muy diferente tal vez a la que describa una persona que está siendo asistida en ese centro de tratamiento. Y también, generalmente, y esto sucede, y no solo sucede en el ámbito de las adicciones, sino creo que es para el ámbito de la salud, también difiere cuando uno habla con un técnico o con un empleado que trabaja en el centro de tratamiento. Entonces, tomamos diferentes estándares que, como decías, se validan y se cruzan entre sí. Luego de eso, elaboramos entonces un informe final con todo lo que se recopila, en donde se contempla tanto evaluación cualitativa como cuantitativa y se realiza a partir de los estándares que se definen y que se desprenden del manual de Coppola que mencionaba, de los estándares exigibles y los estándares y los indicadores recomendables. Se detallan en caso de existir insatisfacción o inconsistencias con el instrumento de declaración jurada en base al análisis de las encuestas de satisfacción de los usuarios. Y actualmente estamos en esta situación. Bueno, algo mencionó Fabián Tonda. Nosotros ahora en junio estamos recertificando 140 centros de tratamiento, muchos de los cuales son comunidades terapéuticas, otros son centros de día, y digo, hay de diferentes centros de tratamiento. Pero creo que lo destacable es que en el proceso fuimos viendo esto que destacó Fabián, una mejora en la mayor parte de los indicadores, en el 85% de los centros de tratamiento en menos de 2 años. Y creo que esto, digo, es un trabajo en conjunto, es un trabajo en donde hay una participación desde el origen de la sociedad civil y creo que es un tema en donde nos termina beneficiando a todos, al Estado, a las organizaciones y obviamente a las personas que están siendo atendidas en todos estos centros. Esto, digo, es una de las líneas que quería comentar de cómo tenemos el diálogo y la participación en diferentes instancias. Voy a comentar otra que tiene que ver con el otro eje, que es la accesibilidad, que es otro de los ejes del plan. Y acá, digo, con respecto al tema de accesibilidad, nosotros trabajamos mucho, sobre todo con el sistema de salud, con los centros de atención primaria. Ahí tomamos bastante todo lo que tiene trabajado OPS respecto a los instrumentos de intervención temprana y de detección precoz. Y vamos trabajando con las diferentes provincias. En Argentina hay 6.000 centros de atención primaria y vamos trabajando por regiones, formando, capacitando y sobre todo trabajando el tema de la red para con los centros de atención primaria, porque si no uno los estaría dejando muy solos. Pero a partir de ahí nosotros empezamos a tener relación para trabajar el tema de accesibilidad, decía, con todo un grupo de organizaciones, pero que no son organizaciones que no son específicamente del área de adicciones. Nosotros empezamos a trabajar unos dispositivos que están en las zonas que mostraba Javier ayer, en todo lo que se llama en Argentina villas o en todas las zonas de mayor vulnerabilidad social. Hay organizaciones en donde algunas son organizaciones sociales, como decía, que no son del tema de adicciones. Otras son hay muchas organizaciones políticas de izquierda.
Hay muchos curas que trabajan en la opción por los pobres o que trabajan en las villas. Hay muchos grupos evangelistas también. Y con ellos empezamos una relación que de entrada no fue difícil, porque no fue fácil, perdón, como decían ayer, este rol de la sociedad de ir a golpear, pero no solo ir a golpear, ir a patear, ir a cortar calles, ir a quemar gomas en la puerta de las oficinas. Pero fue una forma que sirvió para iniciar un diálogo constructivo. Muchas veces un amigo me decía, uno entiende a veces la violencia tal vez o esta forma de manifestación, porque las situaciones de injusticia social que se viven en esos contextos realmente dan bronca. Entonces, pero empezamos una relación en donde empezamos a fortalecer mucho la relación con esas organizaciones. Esa relación la formalizamos en una mesa, con un decreto presidencial, en donde hay una mesa de diálogo con todas estas organizaciones, y fuimos construyendo programas que son programas de muy bajo umbral en las zonas, en villas del país, en diferentes villas del país. También con ellos empezamos todo un proceso de construcción de estándares de evaluación de lo que se hace en esos contextos, de acuerdo a una metodología de trabajo. Acá yo quiero destacar sobre todo una colaboración y una relación informal y una colaboración importante de Riot para con este proceso, que yo creo que fue gracias a creo que fue el primer encuentro de Riot en el que tuve la suerte de participar, que a partir de ahí conocí el trabajo que hacía Juan Machín en México, el trabajo que hacía el grupo de Raúl en Colombia, Raquel Barros en Brasil, Fundación Convivir en Argentina. Y era este tema del abordaje trabajando desde la comunidad. Y fue así que empezamos a trabajar con estas organizaciones e incorporando metodología y estrategias y instrumentos de evaluación. Siempre me dicen en todo esto que nosotros ahora estamos publicando, gran parte sobre todo de las evaluaciones, aparece siempre en la bibliografía, en Juan Machín en la bibliografía. Todos me preguntan por qué aparece tanto, porque escribe mucho. Ya vamos a tener oportunidad que aparezcan los textos de las novelas eróticas, pero va a ser en otro capítulo. Hoy en día tenemos alianzas con organizaciones de la sociedad civil en todos estos espacios del territorio nacional y están distribuidos también con cierta coherencia según el tema del NBI que existe en el país. Y esto también, con toda la complejidad, ayer también Javier Sagredo habló del tema de pobreza por ingresos, y en realidad hoy en día todos tenemos claro que hay que mirarlo con una mirada mucho más amplia y mucho más compleja. Acá estoy tomando el tema del NBI, pero también tenemos que recurrir a indicadores que tengamos confiables y tangibles. Por eso nos estamos manejando con esto y estamos trabajando entonces. Hoy en día tenemos 130 alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil en estos contextos. Y hay otro punto, nosotros en esto, como decía, hemos aprendido mucho de las organizaciones que están trabajando con el tema de tratamiento comunitario. Y ayer en una charla entre tapas con Luis Alfonso, que siempre nos ilumina entre tapa y tapa, la pregunta fue la siguiente: si esto también es tratamiento. Y Luis Alfonso me terminó desasnando e iluminando y llegando a la conclusión de que sí es tratamiento. Es un tratamiento, es diferente. Nosotros estamos hablando de tratamientos, los tratamientos que se hacen en estos contextos de bajo umbral, en zona de villas, con la comunidad, con líderes barriales, son también tratamientos. ¿Y qué estamos haciendo entonces con todo esto? Es, trabajar mucho este tema de red. Nosotros esto lo trabajamos con los gobiernos provinciales. En esto también nos da una mano los amigos de OPS. Estamos tratando de bajar a tierra el tema de red, que deje de ser un enunciado. Entonces, con cada una de las provincias, vemos que en los territorios, en nuestro país y en las provincias, tenemos diferentes niveles de dispositivos. Primer nivel, segundo nivel,
tercer nivel, y también tenemos estos dispositivos de bajo umbral. Y algunos pertenecen a los gobiernos municipales, otros a los gobiernos provinciales, algunos al gobierno nacional, y también tenemos a los de las, los de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros tenemos que trabajar fuerte en potenciar la cooperación, la articulación y la protocolarización de este trabajo conjunto. Digo, nosotros acá estamos hablando de la relación Estado-sociedad civil, pero también tenemos que destacar mucho el trabajo entre la sociedad civil. Tenemos que buscar alianzas y formas de cooperar y potenciarnos, no solo entre Estado y sociedad civil, decía, sino entre las mismas organizaciones de la sociedad civil que a veces se encuentran en situaciones donde se compite mucho entre sí o no se colabora y creo que tenemos que corrernos de ahí, y hablar de redes es hablar de, como decía al principio, hablar de vínculos, y en esos vínculos es Estado-organizaciones, entre organizaciones, pero tenemos que todos pensar que el foco tiene que estar puesto en lo que comentaban antes, es hacia dónde vamos. Para ir cerrando, que está cerrando un poquito el tiempo, creo que tenemos por delante que seguir trabajando fuerte en este fortalecimiento de vínculos y en formalizarlos. El tiempo que nos toca las funciones gubernamentales, creo que tenemos que fortalecer mucho todo lo que es la formalización de estos espacios, porque es lo que nos va a permitir, como decía, construir esto que comentaba muy bien Felisa de cooperación y coproducción, pero también nos va a permitir resolver dificultades que van a aparecer siempre. En todas las relaciones están las dificultades, en todos los equipos de trabajo, en todas las instituciones. Creo que trabajando fortaleciendo esto, tenemos que, el Estado tiene que hacer todo lo posible para fortalecer las organizaciones, no fortalecerlas y no hacerlas dependientes. Creo que vuelvo a esto que mencionaba del tema de la capacidad de la reflexión para transformarnos. Creo que en esto todos tenemos que transformarnos, y las organizaciones también. Luis Alfonso en la presentación contaba cómo fue cambiando el discurso desde la década del 50, 60 respecto del tema de las adicciones, y creo que también tenemos que plantearnos nosotros cómo vamos cambiando Estado, organizaciones y la relación Estado-organizaciones. No podemos estar igual. No pueden estar igual las organizaciones que hace 20 años y no puede estar este vínculo entre el Estado y las organizaciones igual que hace 20 años. Yo decía, tomé estos dos ejes, pero tenemos relación con organizaciones de la sociedad civil desde diferentes espacios hoy en día, sobre todo desde Cedronar. Desde el observatorio, donde se ha conformado un comité científico asesor, en donde también forman parte de organizaciones de la sociedad civil. Muchas de las que están aquí presentes forman parte del Consejo Científico Asesor. Hay un programa de subsidio y de apoyo económico a programas de prevención de organizaciones de la sociedad civil que se llama Argentina Previene, y todos los años da un subsidio económico y un seguimiento a programas de prevención de organizaciones. Bueno, Juan Carlos habló el primer día del programa de municipios, donde a nosotros nos interesa mucho, como destacaba anteriormente, enhebrar y fortalecer lo que es la política local, las políticas estatales y la política nacional, y que todas contemplen el rol de las organizaciones. En las estrategias de capacitación, bueno, de hecho estamos trabajando juntos en una diplomatura de capacitación con FONGA. Y cuando hablamos de gestión y hablamos de la gestión pública, como mencionaban hacía un rato en las preguntas, estamos hablando de presupuestos también. En este momento, nosotros estamos trabajando el 35% del presupuesto total de la Secretaría son transferencias directas a organizaciones de la sociedad civil. Y en total estamos trabajando con 435 organizaciones. Sabemos que nos falta mucho, sabemos que vamos a seguir enfrentando dificultades, pero creo que es responsabilidad nuestra, y no son las mismas las responsabilidades. La responsabilidad del Estado es diferente, pero es responsabilidad nuestra fortalecer los espacios de diálogo, porque es lo que nos va a permitir de alguna manera siempre poder seguir
produciendo, como decía Felisa, pero también resolviendo dificultades que se van a enfrentar y se van a aparecer siempre. Muchas gracias. Bueno, este también puede ser, ¿no? Puede, sí, sí. Vale. Bueno, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer la invitación que me ha hecho la organización de la Red Riot a este seminario, que es mi primer seminario en la Riot y estoy muy agradecida. La organización ha querido que exponga entre las alianzas entre actores implicados la elaboración de las estrategias y planes de drogas, en este caso, el plan como no podía ser de otra forma, el plan de adicciones de la Ciudad de Madrid. También hablaré sobre la relación con los actores implicados, también sobre un poco sobre el desarrollo que estamos teniendo del plan, algunas buenas prácticas que he traído, retos y algunas dificultades. El reto es poder desarrollar todo esto en el tiempo que me queda, pero bueno, lo intentaré. Ante todo, decir que el Instituto de Adicciones de la Ciudad de Madrid administrativamente es una Subdirección General de Adicciones de Madrid Salud, que es un organismo autónomo del área de salud, emergencia, seguridad y emergencias dentro del Ayuntamiento de Madrid. Es una de las áreas del Ayuntamiento de Madrid. La misión del Instituto de Adicciones es evitar o reducir los problemas de adicción entre la población madrileña, así como los daños y consecuencias relacionados con la conducta adictiva que pueden afectar tanto a la persona adicta, a su entorno familiar y social próximo y a la comunidad en su conjunto. El Instituto de Adicciones está compuesto de 7 centros de titularidad municipal, 3 centros concertados, 2 con Cruz Roja y 1 con Cáritas, y sin olvidarnos que trabajamos con más de 30 entidades sociales con las que tenemos convenios, subvenciones, contratos de servicios y conciertos. El Instituto de Adicciones atiende anualmente en Madrid a unas 8.000 personas adultas y hace intervenciones con jóvenes, con unos 1.600 jóvenes anualmente. Hemos cumplido nuestro 30 aniversario en la Ciudad de Madrid desde que se creó el primer Plan Municipal contra las Drogas en 1988, y se hizo como consecuencia de la epidemia de heroína que teníamos en la Ciudad de Madrid y la alta prevalencia de la infección HIV. En el año 2005, el Instituto de Adicciones entra dentro del área de salud y posteriormente se hace el plan 2011-2016 y actualmente acabamos de estrenar, por Junta de Gobierno ha sido aprobado el 19 de octubre de 2017 el plan de adicciones 2017-2021 que tenemos en marcha y al que me voy a referir. El plan de adicciones de la Ciudad de Madrid se empieza a elaborar en el año 2016 a través de un proceso muy participativo. En primer lugar, hacemos encuesta online a toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores de los centros de atención a las adicciones. Se hace un análisis DAFO en 3 centros al azar, 2 de titularidad municipal y 1 concertado. Se hacen grupos de discusión con usuarios y usuarios de los centros. Se hacen 12 entrevistas en profundidad a informadores clave que estén relacionados con otras áreas del ayuntamiento, con otras administraciones, con el Estado y también con otras comunidades autónomas. Y finalmente se hace también grupos triangulares con representantes sindicales y con sociedades científicas como la Sociedad Social del Alcohol y con la Sociedad Española de Patología Dual. Posteriormente, a final de año de 2016, se hace una jornada taller en la que se invita
a todas las entidades sociales que quieran asistir relacionadas con el abordaje de las adicciones para poder elaborar unos talleres de los que se sacaron una serie de conclusiones que figuran en el plan de adicciones. Los talleres versaron sobre la integración social, adolescentes y jóvenes, reducción del daño, perspectiva de género, intervención comunitaria, intervención con familias e intervención con personas con diversidad funcional. Pero el plan de adicciones no solamente contempla su elaboración con diversos actores, sino para poder desarrollar el plan de adicciones contamos con una serie de actores implicados. Tenemos coordinación a nivel internacional, con la participación en foros internacionales, con recepción de delegaciones de responsables políticos y técnicos, coordinación a nivel nacional con el Plan Nacional sobre Drogas, con la Federación Española de Municipios y Provincias, a nivel autonómico con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y coordinación con el tercer sector, manteniendo los convenios, subvenciones en materia de adicciones y apoyando a las ONGs y apoyando el movimiento asociativo. También tenemos coordinación con universidades y colegios profesionales, fundamentalmente en investigación y formación, y, por supuesto, para nosotros es muy importante la coordinación con las otras áreas del Ayuntamiento de Madrid. Estas son las áreas con las que más nos coordinamos, con nuestros otros servicios que figuran en nuestra área de salud, seguridad y emergencias, sobre todo con el área de equidad, derechos sociales y empleo, con el área de políticas de género y de diversidad, con cultura y deportes, con coordinación territorial, con participación ciudadana, con medio ambiente y con movilidad. Aquí les traigo pues, un ejemplo con todas las entidades, colegios y sociedades con las que trabajamos actualmente. Bien, no las voy a mencionar todas porque no tengo tiempo, pero sí decir que nosotros tenemos un órgano que es el de principal órgano de coordinación y de participación en el plan de adicciones que nuestra alcaldesa, con fecha 27 de octubre, dictó orden por el que se decreta el Foro Técnico de Adicciones de la Ciudad de Madrid para poder actuar como órgano colegiado y poder hacer un seguimiento y una evaluación anual del plan de adicciones y de nuestra estrategia. Este Foro Técnico de las Adicciones está formado por representantes de diversas áreas y servicios municipales, por representantes de la Comunidad de Madrid y los representantes de entidades del tercer sector. El Foro Técnico de las Adicciones, como digo, se reúne anualmente para controlar los indicadores y el funcionamiento del plan de adicciones, pero a lo largo del año trabaja con 5 comisiones, que son comisiones formadas también por entidades del tercer sector, por representantes de otras áreas del ayuntamiento, y las comisiones son de intervención familiar, adolescentes y jóvenes, drogodependientes sin hogar y otros colectivos en riesgo de exclusión, intervención social y empleo, perspectiva de género en drogodependencias. Estas comisiones son las encargadas de hacer los protocolos y los procedimientos y las guías clínicas relacionados con esos temas. Además de eso, el Ayuntamiento de Madrid, de acuerdo con su obligación de calidad, de evaluar, de conseguir la mayor eficacia y eficiencia, también tenemos ahora mismo la obligación de conseguir la máxima transparencia con la ciudadanía. Por ello que tenemos la Carta de Servicios, donde la ciudadanía puede comprobar los servicios que tenemos prestados, donde tenemos una serie de compromisos de calidad, donde pueden comunicarse con nosotros a través de sugerencias y reclamaciones, y los compromisos de calidad están ligados a una serie de indicadores y una serie de metas que tenemos que conseguir anualmente. Acabamos de conseguir el certificado ENOR y pasamos a auditorías habitualmente por este sistema de calidad. Desarrollando el plan de adicciones, y a modo muy rápido, podemos decir que nuestras señas de identidad son un enfoque interdisciplinar, un enfoque integral, con una perspectiva integradora. Como somos ayuntamiento, tenemos la obligación, además, de llegar a los grupos sociales más vulnerables. Enfocamos en la persona y no tanto en la sustancia. Tenemos y estamos trabajando con perspectiva comunitaria y, sobre todo, tenemos que seguir unos criterios de calidad, adaptabilidad e innovación, siguiendo el sistema de calidad que también estamos sometidos en nuestro organismo de Madrid Salud.
Los objetivos del plan de adicciones son promover acciones para evitar o retrasar la edad de inicio de las conductas adictivas, ofertar a las personas adultas la atención y los recursos necesarios para abordar las adicciones, ofertar a los adolescentes y jóvenes con adicciones en riesgo también los recursos necesarios y garantizar la calidad y la mejora continua de todos los servicios. En el plan, que está colgado en la página web de Madrid Salud, pueden encontrar estos objetivos generales ligados a objetivos operativos. Los objetivos operativos tienen una serie de acciones que se miden con una serie de indicadores para conseguir unas metas en todo el periodo en el que dura el plan de adicciones de 2017 a 2021. Abarcamos la prevención de las adicciones, las actuaciones con jóvenes y adolescentes desde la prevención comunitaria en contextos educativos, familiar y intervención en riesgo. La comunitaria voy a referirme a ella a través de buenas prácticas. En el ámbito educativo, sobre todo, llegamos a aquellas aulas compensatorias, a aquellos colegios, hacemos más prevención selectiva, prevención en colectivos de riesgo, que nos demanda tanto el profesorado, el alumnado como las familias, a través de un servicio que tenemos con educadores y educadoras sociales para poder hacer acciones socioeducativas dentro de las aulas en estos colegios. También tenemos un servicio de orientación familiar a través de 7 profesionales de psicología, 7 psicólogas que atienden tanto telefónicamente como personal y presencialmente a las familias afectadas o interesadas. Y los centros de atención a las adicciones son los centros en los que gira las intervenciones y son los centros de referencia donde trabajan equipos interdisciplinares, profesionales de la psicología, de la medicina, de la enfermería, trabajo social, terapeutas ocupacionales, otros profesionales sanitarios y profesionales administrativos. A los centros de atención a las adicciones se accede directamente o a través de otros servicios y fundamentalmente no se requiere ningún tipo de documentación ni tarjeta sanitaria para ofrecer todos los servicios que tenemos en la carta de servicios. Decir que dentro de los centros de atención a las adicciones contamos con un programa integral y transversal a adolescentes y jóvenes que va desde la intervención en riesgo hasta las adolescentes y jóvenes que ya cumplen criterios de adicción, haciendo pues intervenciones familiares, individuales y grupales y utilizando para ello a subequipos de adolescentes y jóvenes especializados dentro de los centros con el apoyo del educador, educadora social o la orientadora familiar. También hacemos tratamiento integral con personas adultas, fundamentalmente tratamiento ambulatorio, pero también tenemos recursos de apoyo al tratamiento ambulatorio, a los que luego me referiré, y contamos dentro del plan con itinerarios terapéuticos específicos en cuanto a intervenciones y en cuanto a recursos para personas sin hogar, para pacientes crónicos y para pacientes con patología dual. Este es nuestro proceso de atención, es un proceso biopsicosocial donde se tiene en cuenta tanto lo sanitario como lo psicosocial, aplicando una serie de protocolos y utilizando los recursos de apoyo. No solamente atendemos las adicciones, sino tenemos en cuenta las patologías asociadas al consumo, potenciando las estrategias de reducción del daño, mejorando una infección con tratamientos para la hepatitis C que actualmente es curable y colaborando con la estrategia 90-91-SIDA para la prevención y el tratamiento del HIV. Pero no solamente tenemos tratamiento farmacológico y tratamiento con psicoterapia, sino también incorporamos programas de tratamiento y talleres y terapias innovadoras. Actualmente estamos utilizando la terapia asistida con animales, la arteterapia, la musicoterapia, la risoterapia y está siendo pues, también unas experiencias muy enriquecedoras. No nos podemos olvidar que tenemos pacientes muy graves que tienen un trastorno adictivo, pero que también tienen un trastorno mental grave, por lo que tenemos recursos hospitalarios, tenemos el Centro de Patología Dual, en el que queremos hacer tratamiento integral tanto del trastorno psicopatológico como del trastorno adictivo,
y recursos de apoyo al tratamiento y reinserción también específicos para pacientes con patología dual. Y es necesaria la coordinación con la red de salud mental, sobre todo cuando hay trastornos mentales graves y trastornos adictivos de difícil manejo. Estos son los recursos de apoyo. Tenemos pisos de apoyo urbanos al tratamiento, tenemos plazas en comunidades terapéuticas, ese es el recurso de tratamiento de patología dual. Fomentamos la formación y empleo a través del servicio de orientación laboral específico que tenemos, potenciamos con talleres la formación y además nos estamos dirigiendo sobre todo a la formación de las personas más jóvenes y las mujeres. Potenciamos el ocio saludable a través de talleres de ocio de fin de semana, de huertos urbanos, de colaboración con museos de la ciudad y con un convenio con la Dirección General de Deportes que nos pone a su disposición monitores para poder llevar tanto a los jóvenes adolescentes como a las personas en tratamiento a hacer deporte en los polideportivos municipales. En los juzgados de Plaza Castilla de la Ciudad de Madrid tenemos un servicio de asesoramiento a jueces, el SAGIAD, donde pues asesoramos a los jueces en materia de adicciones, intervenimos con las personas que están penadas por delitos contra la salud pública y además acercamos metadona a los calabozos cuando es necesario. En cuanto a la reducción del daño, disponemos de una unidad móvil de reducción del daño que, además de tener un equipo sociosanitario, dispone de un psiquiatra que hace atención en calle. Hacemos atención domiciliaria para aquellas personas que tienen discapacidad temporal o definitiva. Y además disponemos de un centro de atención integral en la Almendra Central de Madrid, en Hermanos Álvarez Quintero, nocturno, para también atender a las personas y hacer programas de reducción del daño, fundamentalmente a personas que están en situación de calle. Disponemos de un servicio ISMO, de un programa con mediadores culturales que acerca y que intenta atender a las personas extranjeras y acercarlas a nuestros recursos con un servicio también de mediación lingüística. Y como buenas prácticas sí quería traer algunas, si yo creo que voy bien, 5 minutos, que me parecen que estamos impulsando en este momento y están funcionando muy bien. La primera es Acción Botellón. Este programa lo llevamos impulsando desde el año 2017. Es un programa que yo creo que es el ejemplo de acción y de colaboración comunitaria en la que acudimos a las fiestas distritales de las juntas municipales de distrito para poder hacer un programa de prevención selectiva en situaciones de ocio y consumo, con intervenciones motivacionales breves orientadas al no consumo, sobre todo para los menores. Y también tenemos un programa para mayores donde hacemos la reducción del daño in situ dentro de las fiestas distritales. Es un programa que está funcionando muy bien y que pueden encontrar los datos también en la página de Madrid Salud. También estamos potenciando en este momento la colaboración con las juntas de distrito. El Ayuntamiento de Madrid dispone a través de las juntas de distrito de unos fondos de reequilibrio territorial donde los vecinos y las vecinas del distrito, a través también de los planes del barrio, pueden decidir qué recursos específicos necesitan en ese barrio. En este momento, en el distrito de San Blas Canillejas, pues el distrito y las entidades del distrito y los vecinos y vecinas han decidido dedicar unos fondos para poder hacer un centro juvenil para la prevención de adicciones a través del ocio, que comenzaremos el 1 de junio su funcionamiento. En el distrito de Embajadores estamos con un proyecto piloto comunitario que se llama Conectando Embajadores, con mediadores culturales para conectar a los jóvenes adolescentes que están en riesgo, en situación de riesgo y en situación de calle, muchos de ellos marroquíes. Estamos ahora mismo haciendo mediación cultural para poder favorecer que accedan a los recursos del barrio. Y luego otro programa que está teniendo mucho éxito es el programa que estamos llevando a cabo en Vallecas, que se llama Quiérete Mucho, que es un programa de colaboración
con los centros juveniles, con los centros de prevención y promoción de la salud, donde estamos colaborando en las aulas, en el gimnasio, con entidades sociales del barrio, con talleres de dinamización juvenil, con taller de habilidades sociales, talleres de baile, talleres de radio, y también lo tienen para pues interesarse más de este programa en la página web. Otra buena práctica que traigo es que en nuestra web de Madrid Salud efectivamente damos información sobre los recursos, pero también tenemos un aula de formación online en colaboración con la Universidad Camilo José Cela, dirigida a aquellos profesionales o mediadores que quieran formarse y además pueden conseguir, a través de estos cursos gratuitos, acreditación universitaria. Para las personas adultas hemos empezado también en San Blas Canillejas a tener un servicio de atención en proximidad, también con educadores, trabajadores de calle y mediadores, para aquellas personas que están vinculadas al barrio. Muchas de ellas están en tratamiento con nosotros con metadona, pero son personas del barrio de toda la vida, más crónicas, que no podemos abandonar y que tenemos que seguir pues proporcionándoles un local en el barrio con actividades ocupacionales y además ayudándoles para que puedan acceder a los recursos. Otra buena práctica que les traigo es el servicio de mediación comunitaria que realizamos ante cualquier demanda de cualquier vecino, vecina o comerciantes que tengan conflictos con personas o población que se reúne habitualmente en espacios públicos para poder mediar y solucionar los conflictos en aquellas zonas de Madrid que nos lo solicitan. Otra buena práctica que traigo es la colaboración que tenemos con SAMUR Social en las salas de reducción del daño de consumo de alcohol. Hay unas salas dentro de los albergues y los centros de atención a la población sin hogar donde intentamos que la gente no consuma fuera y tenga accidentes de tráfico o se caiga en la calle, sino que consuma dentro en unas salas de reducción del consumo donde también pues, intentamos promocionar el que vayan reduciendo el consumo. Acabamos de empezar a establecer un programa en colaboración con Apoyo Positivo para atender el fenómeno Kensex, el uso de drogas psicoactivas para mantener relaciones sexuales, donde fundamentalmente estamos intentando pues, crear programas específicos, ya que esta práctica está aumentando el nivel de infección de hepatitis C y de HIV. Está implantado en este momento en Arganzuela y lo vamos a implantar también en el CA de Tetuán. En el ámbito jurídico penal acabamos de poner en marcha un programa de mediación penal para que dentro de la justicia restaurativa, para que se posibilite la reparación del daño entre personas con adicciones y víctimas. Estos son los retos que tenemos en este momento. Nosotros hemos empezado a decir que llevamos muchos años hablando de la perspectiva de género y el enfoque de género y no conseguimos cambiar ese porcentaje maldito de 80% de hombres y 20% de mujeres. Yo creo que en este momento tenemos que hablar, en el ámbito de las adicciones, de programas específicos dirigidos a las mujeres. Y eso es lo que vamos a hacer, porque además no nos podemos olvidar de que casi el 60-70% de las mujeres con problemas de adicciones han sido víctimas a lo largo de su vida de violencia de género, y eso es algo que tenemos que tener como reto importante. Otro reto importante son los jóvenes adolescentes, que merece la pena, porque cuanto antes actuemos y cuanto antes las políticas sean de prevención, estoy terminando ya, sean así, o sea, de prevención, podamos no tener luego que tratarles. Las adicciones comportamentales, que también son muy importantes en este momento en cuanto a juego patológico y problemas con Internet y las redes sociales. Y ya por último sí quería decir que todo esto tiene sus dificultades. Todos los planes tienen la dificultad de conseguir que dentro del Ayuntamiento de Madrid se valore el que este plan tenga recursos humanos, que podamos tener recursos económicos. El tener tantos recursos y servicios también es un reto para poder trabajar en red. No todos los recursos por sí solos pueden abordar el problema, sino que hay que trabajar en la red. Y luego, permitidme, pero yo creo que tenemos que conseguir que esta sociedad no estigmatice tanto las adicciones y no salgan solo el problema de las adicciones con noticias negativas. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias a los dos ponentes. Perdonar por la premura de tiempo. Si habéis leído el programa, estamos ya fuera de programa y tendríamos que estar ya terminando el café y el espacio de networking. Con lo que os voy a pedir que las reflexiones que queramos hacer a los ponentes aprovechemos a hacerla en el café. El café sería genial porque tenemos la Voy a dejar dos preguntas, pero por favor, preguntas, no reflexiones, contrarréplicas, opiniones, etc. etc. Dos. Hola. Yo quería hacerte una pregunta, Roberto. Cuando vos destacás la red, desde el trabajo de campo, nosotros observamos algo que esta red está partida. O sea, que el Cedronar ha bajado a territorio, ha generado una demanda que después no puede cumplir. Y esto en poblaciones vulnerables es un arma de doble filo porque le volvemos a fallarle a la gente. Y no sé cómo está el tema de la evaluación y el tema de los recursos, porque no hay instituciones intermedias porque no hay recursos. ¿Dónde están? O sea, ¿dónde podemos ver las evaluaciones? ¿Cómo se distribuyen los recursos? Respecto de... Hacemos las preguntas primero y luego responden, ¿les parece? El mayor déficit que tenemos en el país son centros de segundo nivel de atención. En este último tiempo, quienes más están invirtiendo en centros de segundo nivel de atención son los gobiernos provinciales. Chubut armó toda una red, Formosa la está construyendo y nosotros estamos apoyando que los gobiernos provinciales sean quienes, porque ellos están en el territorio también, son quienes más están invirtiendo en centros de segundo nivel de atención. Pero coincido en el tema, para nosotros es el mayor déficit y es a donde más estamos apuntando que se invierta y lo estamos haciendo junto a Nación con las provincias. Sobre el tema de evaluaciones, eso cuando quieras lo vemos porque tenemos todos los informes y muchos están colgados en la web. Buenos días, soy presidente de Fundación Ampuy de Salta, Argentina, y como expusiste acerca de un plan de prevención, porque nosotros hacemos prevención hace 22 años en el país y no conocemos el programa Argentina Previene. Esa uno. Y lo otro es, quisiera saber si los dispositivos de bajo umbral pertenecen a Cedronar o articulan con ellos y qué son. Hay un desconocimiento mutuo, evidentemente, de las cosas que hacemos y que vienen de plan nacional. Dos cosas. Para nosotros, a nivel nacional, como decía, nuestros grandes aliados y socios son los gobiernos provinciales. Sí. Por eso tenemos una mesa, que es el Consejo Federal de Drogas, donde nosotros trabajamos con todos los responsables de los gobiernos provinciales. Sí. Más allá de la difusión que se hace, ellos tienen la responsabilidad también de trabajarlo mucho en las provincias y de difundir. Argentina Previene es una estrategia de apoyo económico y de apoyo técnico, pero sobre todo de apoyo económico a programas de prevención de organizaciones de la sociedad civil. El año pasado se hizo la primera convocatoria, este año se está haciendo la segunda. En las sedes de responsabilidades de adicciones de los gobiernos provinciales está toda la información y si no en la página web de Cedronar también está. Y la otra pregunta los dispositivos de bajo umbral no son de organizaciones, como decía, son organizaciones sociales, algunas son muchas son organizaciones políticas de izquierda, por ejemplo, para los que son de Argentina lo van a entender, Corriente Clasista y Combativa, Movimiento Popular La Dignidad, la CETEP, son movimientos políticos. Después también hay organizaciones de Iglesia Evangélica y Iglesia Católica, y otras son organizaciones que con muchas, hay muchas que realizan un muy buen trabajo en esos contextos y tal vez, y esto lo charlamos mucho en el Ministerio de Desarrollo Social, y que están flojas de papeles. ¿Se entiende? No tienen, todavía institucionalmente, no tienen la capacidad
para recibir o administrar fondos. Lo que nosotros hemos trabajado y hacemos paralelamente es un fuerte trabajo de fortalecimiento institucional. El trabajo de fortalecimiento y acompañamiento institucional para que puedan cada vez más trabajar mejor y poder recibir los fondos, es un trabajo que lo hacemos en conjunto con Desarrollo Social, pero no son del Estado Nacional. Bien, gracias. Bien, disculpadme, pero ahora mismo en el espacio ya de café y de networking seguimos preguntando a los ponentes. Estamos muy fuera de hora y tenemos que cortar ahora mismo. Gracias. Ah, no, vale, sí, no, no. Gracias, Paz.